Y bueno, ya lo dijo Xavier, se acerca esa fecha, 2 de agosto. Es la fecha crítica para que se apruebe ese incremento en el techo de la deuda planteada por el secretario del Tesoro, Timothy Geithner. Pero la pregunta sigue vigente. ¿En dónde está el punto de encuentro entre las posiciones partidistas? Bueno, hemos invitado a 2 expertos de alto nivel para que nos ayuden con la respuesta, nos encaminen y quiten todos estos problemas de percepción en tantas declaraciones que ya hemos escuchado. Juan Carlos Hidalgo del Cato Institute, Mauricio Cárdenas del Brookings Institution. Gracias por estar con nosotros. Difícil preguntar algo que suena muy general, pero ¿en dónde estará el punto de destrabe o de acuerdo finalmente para avanzar en estas negociaciones? Empiezo con Mauricio Cárdenas, bienvenido. Gracias, Gabriela. Primero que todo, creo que va a haber acuerdo, es decir, la intensidad de las reuniones, las declaraciones que se están dando, las ruedas de prensa hoy, tanto el presidente Obama como de John Boehner, muestran que se están acercando, es decir, todavía el lenguaje es un lenguaje fuerte, es un lenguaje de división, pero dado que faltan 2 semanas y que las conversaciones siguen, yo apostaría por un acuerdo, es decir, que se sube el techo de endeudamiento. ¿Con qué? Y se logra un acuerdo en materia de reducción, digamos, del déficit fiscal o de reducción de la deuda en los próximos 10 años, del orden de 3 a 3.5 billones de dólares. Es decir, estamos entre 2.5, que es la posición de los republicanos, y 4, que es la posición de los demócratas, seguramente algo a mitad de camino. Ahora, lo más importante, ese acuerdo va a incluir tanto recortes de gasto como aumentos de impuestos, que en realidad son eliminación de exenciones de beneficios tributarios que se han dado a ciertos sectores, especialmente de ingresos altos. Pero yo creo que el centro va a dominar en esta recta final, porque el votante del centro sigue siendo el votante más importante en los Estados Unidos y quiere eso, quiere un acuerdo intermedio que incluya gasto e impuestos a los sectores de más capacidad económica. Ahora, sin embargo, Mauricio, aunque voy a ir con Juan Carlos, pero una cosa, salió una encuesta de CBS y la mayoría dice que no quieren que incrementen el límite de la deuda. Hay un debate, aunque el presidente hoy en su conferencia de prensa, que esa fue una pregunta que le hizo uno de los periodistas, dijo, es que depende cómo tú presentas la pregunta. Si tú le dices a los norteamericanos, estadounidenses, que no incrementar la deuda sería un problema serio, dice que la respuesta será distinta. Pero eso es otro tema. Juan Carlos, ¿la solución es aumentar los impuestos o cortar los gastos? Cortar los gastos. Hay que tener una cosa muy en claro, y es que no aumentar el techo de la deuda no significa que Estados Unidos entrará en mora de pagos, en un default. El Tesoro estadounidense genera suficientes ingresos anualmente y mensualmente para pagar los intereses de cualquier deuda nacional que tiene el gobierno estadounidense, para pagar pensiones de seguridad social, para pagar los beneficios de Medicare y Medicaid, e incluso para pagar los salarios y gastos militares del país. Eso sí, habría que haber recortes importantísimos en otras áreas, pero no es cierto de que si Estados Unidos no cumple con aumentar el techo de la deuda, entonces el país entrará en una mora de pagos. Ahora bien, claramente lo que tenemos en Washington es un problema de gasto, no es un problema de ingresos. El gasto ha aumentado de manera espectacular en los últimos 10 años aquí en Washington, y se requiere de un compromiso serio y fundamental de ambos partidos, de que va a haber un control estructural del gasto. Aquí no se valen las promesas de que recortar gastos por 3 billones de dólares en los próximos 10 años o por 2 billones en los próximos 15. Aquí lo que se necesita es un cambio sustancial de aquellos disparadores del gasto público en Estados Unidos. Uno de ellos es la seguridad social, que es insostenible en el largo plazo debido a que los baby boomers, la generación que nació después de la Segunda Guerra Mundial... Carlos, no te nos vayas por ahí, eso lo vamos a tocar. Ahora, Mauricio, Juan Carlos dice que el problema no es aumentar impuestos, sino cortar gastos. ¿Qué dices tú? Yo digo que el problema es tan grande, de tal dimensión. Estamos hablando de un déficit que este año supera el 10% del Producto Interno Bruto. La deuda supera el 100% del Producto Interno Bruto. Es de tal magnitud que un ajuste no se puede dar solamente por el lado del gasto o solamente por el lado de los impuestos. Si el problema fuera de menor tamaño, yo pensaría que es posible resolverlo con el gasto, pero dada la magnitud de lo que se está hablando, el recorte en los gastos tendría que afectar tantos programas que yo no lo veo políticamente viable. Yo creo que ni republicanos ni demócratas al final del día estarían dispuestos a reducir los gastos en defensa, los gastos en seguridad social,
los gastos que hoy en día tiene el gobierno federal en materia de infraestructura. Al final, la clase política no va a favorecer un recorte de una magnitud de esas dimensiones en el gasto. ¿Qué dice Juan Carlos? Bueno, el problema es que si los políticos no se dan cuenta, los mercados muy prontamente se van a dar cuenta. Si se eleva el techo de la deuda y se permite que Estados Unidos continúe gastando de la manera en que ha venido gastando en los últimos 10 años, bueno, los mercados tarde o temprano se darán cuenta de que ese gasto es insostenible. En este momento los mercados están muy entretenidos con Europa. Ya vemos que hasta Italia está entrando en problemas de desconfianza por parte de los mercados, pero rápidamente los mercados volverán a ver hacia Estados Unidos y notarán de que la cantidad de deuda que tiene Estados Unidos es muy alta y de que eventualmente no va a poder pagarlo. Bueno, aquí te quiero acotar, porque de lo que sí se habla aquí es de un punto de acuerdo en el sentido de que se tiene que reducir ese nivel de deuda y que se tiene que reducir ese nivel de gastos. Digo, vamos a empezar desde un principio que no sea tan atrás, porque si no, no vamos a terminar en 5 minutos que nos quedan. Xavier. Es un punto importante, Juan Carlos. El argumento tuyo es un argumento económico. Tú dices que la solución no está en aumentar impuestos. La primera razón es porque, ¿cuál es el argumento económico que tú usas? Y segundo, ¿dónde tú traerías los recortes necesarios para cubrir esa diferencia que los otros argumentan que se cubriría aumentando impuestos? Muy buena pregunta. Primero, si se aumentan impuestos, eso va a deprimir, va a castigar a la economía. Estamos viendo que la economía está en una situación muy débil. Si tan solo se crearon 18,000 puestos de trabajo el mes pasado, la recuperación económica ha sido más baja de lo esperado. Y si se aumentaran los impuestos, eso definitivamente va a tener un impacto tanto en el consumo privado como en la generación de empleos en Estados Unidos. Una economía bullante, una economía que crece, es una economía que genera muchos ingresos al fisco. Entonces a Estados Unidos le conviene una economía que más bien esté creciendo. Por eso yo hablaría más bien de, en lugar de aumentar impuestos, simplificar el sistema tributario de Estados Unidos. Los que hemos pagado impuestos en Estados Unidos sabemos lo tortuoso que es eso. Reducir la tasa del impuesto corporativo, que es el segundo más alto en el mundo de desarrollo después de Japón, de tal forma que eso incentive al sector privado, y un sector privado más dinámico va a generar más recursos. Por el lado de los gastos, definitivamente hay que volar bisturí de una manera muy seria. Ya don Mauricio decía de que efectivamente se necesitan hacer gastos muy grandes. El tema de seguridad social, hay que reformar totalmente el sistema. Estados Unidos debería de pasar de un sistema de reparto como el que actualmente tiene, un sistema como el chileno de cuentas individuales de pensiones, de tal forma que este embudo generacional que actualmente estamos viendo no vaya a explotarnos en el momento en que los baby boomers se empiecen a retirar en Estados Unidos. Hay que hacer recortes en el lado de la defensa. No se justifica que Estados Unidos tenga bases militares de más de 100 países alrededor del mundo. En fin, hay muchísimas áreas en donde el gobierno federal podría recortar sus gastos de manera significativa. Aquí también hay que ser puntuales, porque si hay algún problema en la percepción pública es que no sabemos en dónde están los puntos de negociación finos, y por ahí es por donde quiero entrar contigo, Mauricio. Aquí cuando hablamos de recortar de impuestos es importante subrayar lo contrario que dicen algunos legisladores republicanos. No se trata de alzas masivas de impuestos. Te doy la palabra. Cierto. Si los dos temas centrales han sido, por el lado de los demócratas, los recortes a los programas de apoyo a la salud, donde el presidente dijo que ya estaba dispuesto a asumir ese gran costo fiscal y político. Y por el lado de los republicanos son las exenciones y beneficios tributarios que vienen de la era de Bush, que se han ido manteniendo con el argumento de que la economía está en crisis y que es importante para la reactivación, pero que también ya llega el momento donde se tienen que ir acabando, porque son unos beneficios que se le dieron a sectores de ingresos altos que la verdad desde el punto de vista distributivo no tienen mucha justificación. Son sectores que ganan ingresos anuales de más de $250,000, que tienen un beneficio adicional que se consideró temporal en su momento, pero que se ha ido prolongando y que ya llegó el momento de acabar. Señores, ya ustedes ven. Aquí hay un debate, subir o no subir los impuestos, cortar gastos o hacer una combinación de ambos. Esto empieza y no termina. Juan Carlos Hidalgo del Cato Institute y Mauricio Cárdenas del Brookings Institution, gracias por estar con nosotros. Gracias. Un excelente debate.